Uno de los temas importantísimos a los que estamos haciendo referencia tiene que ver con el ataque de Hamás a Israel y la respuesta de Israel en lo que ya ha sido declarado como una guerra. Por eso, Ale, ya estamos en comunicación telefónica con un argentino que vive solo a 7 kilómetros de uno de los lugares de ataque. Ay, qué difícil. Darío Teltenbaum, Darío, gracias por atendernos. Contanos, a ver, tu panorama, si abrís la ventana, ¿podés abrir la ventana para empezar? Primero que nada, buenos días para ustedes, a pesar de estas circunstancias terribles que vivimos. Mira, casualmente hace unos minutos tuvimos una alarma que nos pidieron cerrar puertas, cerrar ventanas, apagar todas las luces, porque existía la posibilidad de que vaya una incursión de terroristas. Pero felizmente fue una falsa alarma. Sí, abrimos la ventana, así que podemos hablar más cómodamente. Darío, ¿cómo han sido estas últimas horas a partir de lo que sucedió justamente con el primer ataque, este ataque sorpresivo, y qué están señalando las autoridades allí en Israel? Vamos a decir así, estas horas son duras y son menos duras de las que vendrán, porque nosotros hace dos días pasamos una masacre, pero ahora vivimos la tragedia. Se empieza a comprender la dimensión, el hecho que no son 700 personas, sino son 700 veces uno o una, el hecho de que hay comunidades enteras que quizás se borraron del mapa. Estoy hablando de algunos ciertos kibutz, ¿sí? Estas granjas comunitarias alrededor de la Franja de Gaza. Quiere decir que ni siquiera hay en este momento una elaboración del duelo colectivo. Por supuesto hay duelo personal de quien tiene caídos. Directamente, yo personalmente perdí varios amigos en mi kibutz. No hubo que lamentar Darío, pérdidas. ¿Te animás a relatarnos, como si fueras un periodista, cuál fue la crónica de esas horas? Son terribles las actuales también, como lo estás describiendo vos, pero ¿cómo fueron esas horas del primer ataque masivo del grupo terrorista? Sí, por supuesto, con todo gusto. Nosotros nos despertamos a las 6:30 de la mañana con los sonidos de los bombardeos, también alarmas, por supuesto, y en poco tiempo nos logramos constatar que no se trata del bombardeo en sí, a pesar de que causó daños y muertes, sino era una cortina de humo para permitir que las fuerzas terroristas del Hamás irrumpan en el límite israelí y lleguen a 2 ciudades y a 11 poblaciones, vamos a llamarlo así, que el nombre de ellas es kibutz, es una granja comunitaria cooperativa. Tomaron los kibutzim y comenzaron la masacre. ¿Qué quiere decir masacre? Es familiar la palabra pogrom. Son los ataques de los cosacos rusos en la época del zar. Bueno, es más o menos lo mismo, pero con armas. Entraban casa por casa, mataban a quienes estaban, trataban de entrar a los recintos de seguridad que cada casa tiene en esta región, no en el caso nuestro, y arreaban personas sobre camiones para llevarlos cautivos a Gaza. Hay en este momento 150 personas cautivas en Gaza, en los alrededores de Gaza, digamos. Estamos hablando de ancianos, incluso ancianos en sillas de ruedas, fíjate vos, pero que tiraron las sillas de ruedas. Estamos hablando de madres parturientas, estamos hablando de niños, estamos hablando de bebés. ¿Sí? Desde ese momento se trató de luchas cuerpo a cuerpo en cada uno de estos lugares, en cada uno de estos focos, de tal manera que puedan poco a poco limpiar esta zona de estos terroristas del Hamás y rescatar a las personas que estaban encerradas. Hubo gente que estuvo encerrada en su recinto durante 24 horas, sin poder salir porque los terroristas estaban fuera de la casa. Ahora,
acá estamos, y acá entro quizás en alguna clase de visión más política y menos de crónica, estamos ante el fracaso de una concepción. Bien. Digamos, en estos días nosotros recordamos 50 años de la guerra del 73, la guerra de Yom Kippur, Día del Perdón, en el cual Israel fue sorprendido por Siria y por Egipto, y causó 2.800 muertos. La diferencia con esta situación es que la primera línea, en ese caso del 73, fue de soldados. Acá la primerísima línea fue de civiles. Indudablemente. Darío, consultarte, hablabas recién de fracaso y a nivel político, claramente en el marco de lo que implica la tragedia, con más de 100 personas desaparecidas aún, en el marco de lo que ha sido esta irrupción en territorio puntualmente. Cuando hablas de fracaso, hablas de fracaso respecto a lo que ha sido la inteligencia en el país, a lo que ha sido criticado a nivel internacional como la gestión de Netanyahu. ¿A qué te referís puntualmente? La verdad que me refiero a tres cosas al mismo tiempo. El fracaso de una concepción que evidentemente quien estuvo en el gobierno de Israel en los últimos 15 años, fuera de un año, fue Netanyahu. Es un fracaso de inteligencia, también tiene que ver con la concepción, y es un fracaso operativo, porque la gente estaba en la casa, el ejército no llegaba, por diferentes motivos, o quizás, te voy a decir uno de los motivos, hay más de 20 batallones cuidando en la Cisjordania, en los territorios ocupados. Quiere decir que movilizar todas las fuerzas, especialmente las fuerzas especiales, llevaba tiempo. Quiere decir que estamos ante un fracaso triple: concepción, inteligencia y operativo. Darío, gracias de corazón por este informe. Sabemos que son horas difíciles allí en Israel para la familia, que están mirando, uno desea tener ojos en la nuca, uno supone que vive en una tensión permanente, así que te agradecemos por este contacto con la televisión pública. Un último mensaje importante? Sí, cómo no. No nos olvidemos que la Franja de Gaza viven 2 millones de personas, pero no son 2 millones de terroristas. Los terroristas son 15 o 20.000. Quiere decir que tenemos todo el derecho del mundo de ajusticiar a los terroristas, teniendo mucho cuidado con los civiles. Es muy importante no lo que decís. O por lo menos tratando de hacer todo lo posible. Nosotras no somos ellos. Nosotras no somos ellos. Darío, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Te enviamos un saludo grande a ti y a tu familia.